Muy buenas tardes. Primeramente, siempre agradeciendo a Dios que nos permite un día más y poder compartir la palabra de Dios. Les saludamos en el amor de Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y queremos compartir el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3, donde Jesús nos habla acerca de las bienaventuranzas. Dice así la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso fueron las palabras que el Señor Jesús predicó en el monte, en el sermón del monte. ¿Qué es un pobre de espíritu? Simplemente y llanamente es el hombre de pobres pensamientos. Pensamientos pobres que llevan al hombre a la injusticia, por los caminos de la insensatez. Pensamientos pobres que hacen que el corazón del hombre se llene de odio, de resentimiento, de amargura, de celos. Eso es la pobreza espiritual, la cual ha hecho de un mundo donde más se llora y se ríe a causa de la pobreza en la manera de pensar del ser humano. Israel cayó en esa misma pobreza, y por eso Jeremías dice estas palabras: los castigaste, pero no les dolió. Endurecieron sus rostros como la piedra y no quisieron convertirse. Y yo dije: este pueblo es pobre, ha enloquecido, no conoce el camino de Jehová ni el camino del juicio. Eso es lo que aconteció a Israel. La tierra de Israel se llenó de injusticia, de insensateces, de idolatría, borracheras y todo lo que vemos que es parte de la vida de este mundo en el cual vivimos. Y eso ha hecho que esa pobreza espiritual ha hecho que el hombre viva de esa manera. En vez de ser un hombre bienaventurado, es un hombre más desdichado que bienaventurado. La Biblia nos enseña que Dios ha escogido a aquellos pobres que se convierten, que reconocen su pobreza espiritual. Por eso Isaías dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Santiago nos escribe estas palabras. Dice: Dios ha escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Pero la sutileza en la cual vivimos, las palabras confunden lo que Dios quiso decirnos con estas palabras: ser ricos en fe. Lamentablemente la iglesia ha caído en esa pobreza espiritual porque confundimos las riquezas materiales que le pertenecen a Dios, porque Dios dice: mío es el oro y mío es la plata, mío es la tierra y su plenitud, los animales del campo mío es, dice Dios. Y sin embargo, la mayor riqueza de Dios no son las cosas que ha creado. La mayor riqueza de Dios está en su forma de pensar. Por eso dice Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos salvó y nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Y la iglesia cayó en ese principio, o sea, en vez de crecer espiritualmente en su fe, alimentamos una fe pobre, de milagros, de prosperidad, de negocios, de buenas casas, de abundancia de cosas materiales, pero no crecimos en la verdadera riqueza de la fe que me lleva a seguir la justicia, la misericordia, la compasión, a deleitarnos en perdonar. Y por eso la iglesia también cayó en esa pobreza. Y por eso Dios le dice a la iglesia de Laodicea: tú que dices que eres rico, sin embargo eres pobre, ciego, desventurado y miserable. Y así es como el diablo nos engaña. Así es como ha metido pensamientos pobres en la iglesia. Y muchos creyentes, en vez de experimentar, esta bienaventuranza que está en las riquezas de la misericordia, la compasión, la justicia, ha ido por el camino equivocado. Y por eso no solamente hay desdicha afuera, sino dentro de la propia iglesia del Señor. Y eso tenemos que cambiarlo predicando la palabra de Dios,
haciendo que el hombre enriquezca su vida, porque sabe lo que dice Dios. Porque todos aquellos que buscan esas cosas vanas no son ricos para con Dios. ¿Y sabes qué es ser rico para con Dios? Dios dice, dile a los ricos de este siglo que no pongan la esperanza en la riqueza que son inciertas, sino que sean ricos en buenas obras. Y nuestra fe debe crecer cada día para ser ricos, para practicar la justicia, ricos para perdonar, ricos para ser misericordiosos con el prójimo, ricos para compartir. Para eso, dice Dios, escogió a los pobres. Para eso nos llamó al arrepentimiento, para hacer que este mundo sea rico, no en cosas materiales, sino ricos, como Dios es rico en su forma de pensar. Y por esa riqueza, dice, no hemos sido consumidos, porque cada mañana ha sido nueva su misericordia con nosotros hasta el día de hoy. Y nos soporta y con paciencia espera que el hombre vuelva y entienda que su miseria está en su pobre manera de pensar. Y Dios nos está llamando hoy a convertirnos, a dejar de ser pobres, a vivir como locos que no conocemos a Dios. Esta bienaventuranza está escrita y dicha por las palabras del Señor. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Así es que es el mismo mensaje. No solamente nos habla de aprender a ser felices en esta tierra en medio de un mundo malo y perverso, sino, dice, nos da la promesa que aquellos que viven de esta manera heredarán el reino de Dios, como dijo Santiago. Así es que seguiremos predicando la palabra de Dios, porque no hay esperanza en las riquezas materiales. Si queremos hacer un mundo nuevo como tanto anhela el mundo, no es construir cosas, es cambiar nuestros corazones cada día, es dejar esos pensamientos pobres y creer en la palabra de Dios para que realmente seamos ricos y bienaventurados. Que Dios te bendiga, bendiga tu hogar. Y tan solamente si hicieras una oración de fe, si reconocieras tu pobreza espiritual y creyeras en la palabra de Dios, esta palabra se hará realidad en tu vida. Serás bienaventurado en la tierra y heredarás el reino de Dios. Que Dios te bendiga.